Buenas tardes nuevamente, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de contabilidad de costos. Buenas tardes. Para este día. Bienvenidos todos. Como siempre, es una práctica, digamos, en mis clases, hacer un recordatorio o una memoria de lo que vimos últimamente, ¿verdad? Y pues lo que estuvimos viendo fue el tema de los costos indirectos de fabricación, utilizando las diferentes bases de aplicación de los costos indirectos, y en ese sentido pues trabajamos esta hoja electrónica en Excel para poder darles a conocer ya en forma práctica lo que es el tema. Iniciamos con lo que es la definición, con los objetivos, el concepto de los costos indirectos de fabricación, algunos ejemplos que pusimos por ahí, y un ejercicio utilizando lo que es la información de los costos indirectos de fabricación, y empezamos a trabajar con lo que son las bases de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Y aquí, por ejemplo, la primera base que utilizamos es la base de unidades de productos o unidades producidas, y como ustedes pueden observar, es una división del costo indirecto de fabricación presupuestado para el periodo entre el número de unidades, y la tasa predeterminada es 3 por unidad. ¿Eso qué significa? Que por cada unidad producida, el costo indirecto de fabricación va a ser de 3. En este caso, cuando una orden de producción tiene 20.000 unidades, el costo indirecto de fabricación es el resultado de multiplicar 20.000 por 3 y nos da 60.000. La segunda base que utilizamos fue la base del costo de materiales, en este caso de materiales directos, ¿verdad? Y podemos observar que el procedimiento utilizado es el mismo. Lo que va a ir cambiando aquí es la base de aplicación en cada ejemplo y la interpretación de esta tasa predeterminada. Aquí la base de aplicación es 200.000 lempiras en materiales, nos da una tasa predeterminada de 4, que significa que por cada lempira utilizado en materiales directos, vamos a utilizar 4 para los costos indirectos de fabricación. Y en este caso nos da una orden de producción que su costo de materiales directos es de 10.000, entonces su costo indirecto de fabricación es de 40.000. ¿Por qué? Porque es el resultado de multiplicar los 10.000, que es el costo de materiales directos, por 4, que es la tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Por eso les repito que la interpretación aquí, o el análisis, es que por cada lempira de materiales directos vamos a utilizar 4 para calcular los costos indirectos de fabricación. Y lo mismo pasa con la base del costo de la mano de obra. El costo de mano de obra son 400.000, el costo indirecto de fabricación presupuestado es 1.000.000 y la tasa predeterminada es 2.50. Para una producción que se utilizó 20.000 lempiras en costo de mano de obra directa, multiplicamos 20.000 por 2.50 y nos va a dar 50.000 lempiras. El siguiente inciso es bases de hora de mano de obra directa. Aquí ya son horas, ya no es costo en lempiras, sino que es horas la base. Esta base de aquí son horas de mano de obra directa, ¿verdad? Entonces ya no es costo en lempiras. El resultado sí va a ser monetario, va a ser en lempiras. El presupuesto es 500.000 y la base
de aplicación son 200.000 horas de mano de obra directa y nos da una tasa de 2.50. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de este 2.50? Que por cada hora de mano de obra directa utilizada vamos a asignarle 2.50 de costo indirecto de fabricación. Por eso aquí en el ejemplo le dice que para calcular el costo indirecto de fabricación para una orden de producción de 5.000 horas de mano de obra directa, multiplicada por 2.50 nos va a dar 12.500. En base de horas máquina también pues el mismo procedimiento, el SIC presupuestado 1.200.000, las horas máquina 400.000 y la tasa predeterminada de los SIC es de 3. El análisis o la interpretación es que por cada hora máquina utilizada vamos a utilizar 3 lempiras, vamos a asignar 3 lempiras a los costos indirectos de fabricación. Por eso multiplicamos 4.500 por 3, nos da 13.500. Después hablamos del presupuesto de los costos indirectos de fabricación y elaboramos un cuadro donde tenemos en la descripción la capacidad en porcentajes, el nivel de producción, las horas de mano de obra directa y las horas por unidades. Entonces, seguidamente tenemos los costos variables y hay un detalle de costos variables o ejemplos aquí. Costos fijos, hay otro detalle de costos fijos. Y en la siguiente columna tenemos capacidad normal. La capacidad en porcentaje normal es de un 100%. El nivel de producción a su capacidad normal es de 10.000 unidades. Las horas de mano de obra a su capacidad normal es de 40.000. Entonces, estas horas por unidad, que son 4, significa que por cada unidad producida vamos a utilizar 4 horas de mano de obra directa. Entonces, esto lo podemos calcular directamente aquí, 40.000 horas. Mano de obra directa entre 10.000 unidades nos va a dar 4. Los costos variables suman 480.000. El detalle que nos da de los costos variables está aquí, ¿verdad? 320.000 son los costos fijos y aquí está el detalle. Ahora seguimos con la otra columna, que es la capacidad esperada. La capacidad esperada es del 80%, significa que va a ser el 80% de la capacidad normal. Si la capacidad normal son 10.000 unidades, la capacidad esperada va a ser la multiplicación de 10.000 por el 80% y nos da 8.000. En la capacidad normal, las horas de mano de obra utilizadas son 40.000. En la capacidad esperada va a ser el resultado de multiplicar las 40.000 por el 80% y nos da 32.000. En el caso de las horas por unidades, pues hacemos la misma operación de la división y nos va a dar 4. Para la capacidad esperada en un porcentaje de 120%, pues lo que vamos a hacer es tomar la información de la capacidad normal y multiplicarla por 1.20. Ahí tenemos que en la capacidad esperada del 120% vamos a tener un nivel de producción de 12.000 unidades. Asimismo hacemos para las horas de mano de obra directa. En la capacidad esperada al 120% lo multiplicamos por 1.20, nos va a dar 48.000 horas. Asimismo hacemos la división y vamos a ver que las horas por unidades se mantienen en 4. 4 horas de mano de obra directa por cada unidad. Vamos a continuar. En los costos variables, pues aplicamos lo mismo. Aquí, esto es el 80% de cada una de los costos variables. El 80%, el 80%, el 80%. El 1.20 o 120%, 1.20, 1.20, 1.20. Los costos fijos no cambian. Son fijos, pues solo se copian. Ahora bien, dice, tomando la información del presupuesto
calcular la tasa SIP usando como base horas de mano de obra directa para la capacidad normal del 100%. Dígame. Lick, tengo una duda. Con los costos variables de la tercera columna, Sí. usted le aplicó el 120% a los costos variables de la segunda columna. ¿No se deberían de aplicar a los costos normales? Sí, tiene que ser a los costos, a la capacidad del 100%. Aquí hay un error, tiene razón. Es por 1.20%. Entonces, ahí tiene toda la razón usted. No voy a argumentar nada porque está en lo correcto. Es correcto, ¿verdad? Entonces, muy buena aportación, muchas gracias. Y pues les mencionaba de que tomando como base la información del presupuesto, calcular la tasa SIP, base horas de mano de obra directa para la capacidad normal del 100% y del 80%. Aquí nosotros, capacidad normal del 100% son 800.000. 140.000 horas de mano de obra, que es a la capacidad del 100%, que es estas que están por acá, nos da una tasa SIP del 20 lempiras por unidad. La misma interpretación de las bases de aplicación. Es decir, cuando nosotros utilizamos una hora de mano de obra directa, le vamos a asignar al costo indirecto de fabricación 20 lempiras. En este caso, la tasa SIP es por el 20%, por el 80%, que es la capacidad esperada. Entonces agarramos los 704.000 que tenemos acá, los dividimos entre 32.000 horas, que son las que están por aquí arriba, y eso nos va a dar la tasa SIP a la capacidad del 80%, que son 22 lempiras por unidad. Los costos indirectos de fabricación real son los que se dan en el día a día, como les mencionaba anteriormente, y hay un control. En contabilidad de costos en las empresas existe pues un sistema contable. Hay diferentes sistemas contables. Las empresas más grandes que tienen operaciones departamentalizadas, entonces utilizan el sistema SAP, el sistema SAP. Es un sistema contable que algunos quizás de ustedes lo conozcan o lo vayan a conocer en alguna empresa. Y eso nos permite llevar la información real de la contabilidad de costos, porque se va registrando en el día a día. Entonces, en el registro real, lo que tenemos aquí en cuanto a costos indirectos de fabricación reales son estos, y suman 309.780. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, imaginemos que hubo una producción de 3.560 unidades, como lo dice acá. Entonces, para estas 3.560 unidades, primero vamos a aplicar los SIC presupuestados. Entonces, vamos a tomar la tasa SIP a la capacidad esperada del 80%. ¿Por qué tomamos esa tasa? Porque normalmente las empresas, las plantas de producción no trabajan al 100%, trabajan a menos porcentaje, del 100%. Entonces vamos a tomar la capacidad esperada del 80%, que es 22. Este 22 ya lo calculamos anteriormente, que es esto de acá, ¿vale? Capacidad esperada del 80%. Entonces multiplicamos los 3.560 unidades por las 4 horas de mano de obra por unidad. El total de horas de mano de obra directa es de 14.240. Entonces, el resultado de multiplicar las 14.240 horas por 22, que es la tasa, sí, nos da un valor total de los sí presupuestados en el periodo, que son 313.280.
Ahora, estos 313.280, que son los presupuestados, los vamos a comparar con los reales. Y vamos a ver que los sí presupuestados menos los reales son mayores que los reales y me da una variación favorable. Se da esta variación favorable porque habíamos presupuestado gastar más, pero realmente gastamos menos. Era lo que poníamos como ejemplo en finanzas personales la vez pasada, que si usted tiene 10.000 para gastarse y solo gasta 7.000, entonces su variación es favorable porque le sobraron 3.000. ¿Verdad? Esa es la mejor forma de explicar esto. Al final, usted observó en el ejercicio que esta variación también se contabiliza. Se contabilizan los irreales y se contabilizan los presupuestados. En el ejercicio número 2, si la producción del periodo fue de 3.285 unidades, el valor sí aplicado es pues 3.285 unidades por 4 me da 13.140, por 22 me da 289. Y aquí observamos que el CIF aplicado o presupuestado en el periodo es menor que el CIF real y tenemos una variación desfavorable o subaplicada de 20.700. Entonces, eso significa que habíamos presupuestado gastar, en el mismo caso de sus finanzas personales, 10.000 empiras, pero gastamos 12.000 empiras. Entonces nosotros tenemos una variación desfavorable porque nuestro gasto real está por arriba de nuestro gasto presupuestado. Y eso pasa, digamos, en las muchas familias que gastan o gastamos, porque yo también me incluyo, gastamos más de lo que realmente tenemos o recibimos. Entonces deberíamos de aplicar una planificación presupuestaria para gastar, para presupuestar y gastar menos de lo que presupuestamos, hacer de recortes por todos lados, ¿verdad? Tomar menos Coca-Cola y comer menos baleadas, así que se puede lograr algo. Registros contables. Los registros contables están en relación con esto que tenemos aquí arriba. Los registros contables, por ejemplo, se utilizan dos cuentas. La cuenta de control de los costos indirectos de fabricación para la información real, para los gastos reales o desembolsos reales, y la cuenta costo indirecto de fabricación aplicado para lo presupuestado. En la primera partida nosotros vamos a registrar al inventario de producción en proceso, lo que tenemos presupuestado para el periodo, ¿verdad? Versus costo indirecto de fabricación aplicado, que es una cuenta que nos permite llevar el control de lo que habíamos presupuestado para producir esas 14.340 unidades. La partida número 2 ya es lo real, control de costos indirectos de fabricación con el valor real y cada una de las partidas con sus valores respectivos, inventario de materiales, nómina de fábrica y banco. La partida número 3 es para registrar la variación y también compensar lo que son los costos indirectos de fabricación aplicados que tenemos acá, ¿verdad? Los compensamos acá cargándolos. Aquí los tenemos acreditados, aquí los tenemos cargados, ahí eso se vuelve cero. Usted hace una cuenta de mayor y se va a dar cuenta, debe y haber. Su saldo, si es el mismo valor en el debe y el mismo valor en el haber, le va a dar cero. El saldo no tiene nada ahí. Y también aquí, pues, compensamos la cuenta de control de los costos indirectos de fabricación. Aquí la tenemos cargada, aquí la vamos a acreditar. Y registramos la variación, que son 3.500, que es una variación favorable. Hablábamos anteriormente que es favorable. La variación favorable siempre va a ir acreditada, es decir, inicialmente, cuando se origina la variación, la vamos a acreditar, la vamos a llevar al haber, a la cuenta del haber. Y al final esta variación se va a tener que llevar o registrar, digamos, contra
contra lo que es el costo de ventas o costo de la producción vendida, como dice ahí, inventario de producción en proceso. Y la otra cuenta que es que utilizamos es la cuenta de producción terminada. Entonces, bueno, de hecho será la primera. Vamos a continuar con el segundo caso, que es cuando la variación nos salió una variación desfavorable. Llevamos siempre inventario de producción en proceso. Estas partidas en ambos casos es la misma, es decir, las cuentas son la misma. También aquí la cuenta de control de costos indirectos de fabricación, el costo real o el desembolso real. La tercera partida tiene un pequeño cambio, que es la variación. Como la variación es desfavorable o subaplicada, como se le conoce, entonces va a registrar en el debe, originalmente, en el debe. Y pues eso nos cuadra la tercera partida. Ahora viene la aplicación de esta variación a las cuentas que ya estudiamos anteriormente, que es la de inventario de producción terminada, costo de producción vendida o inventario de producción en proceso. Cualquiera de estas cuentas, es decir, una de esas cuentas puede utilizarse. No es que va a trabajar las tres, esto es un ejemplo. Entonces, en el caso de la variación que era favorable, ¿se acuerdan que lo registramos en el haber? Si lo registramos en el haber, entonces para cancelarla tenemos que registrar la variación en el debe, es decir, hacer un cambio. Originalmente está en el haber, pero para cancelarla la vamos a registrar en el debe y la vamos a llevar contra inventario de producción terminada en el haber. Este en el caso cuando la llevamos a esta cuenta de inventario de producción terminada. Estamos cancelando aquí, en otras palabras, estamos cancelando la variación o llevando la variación a lo que es inventario de producción terminada. Si decidimos llevarla a la cuenta del costo de lo vendido, pues siempre cargamos la cuenta de variación de los FIF contra la cuenta de costo de producción vendida. O en última instancia, si queremos llevar la variación a la cuenta de inventario de producción en proceso, cargamos la cuenta de variación de los FIF contra inventario de producción en proceso. Fíjese bien que en todos estos casos la variación está, la cuenta de variación de los FIF está cargada, está en el debe. ¿Por qué? Porque estamos cancelando esta cuenta de variación de los FIF que registramos originalmente cuando se originó, valga la redundancia de la palabra, la variación la registramos en el haber. ¿Por qué? Repito, porque es una variación favorable o sobreaplicada. Ahora vamos a ver el caso de esta variación, donde se registra. Y originalmente está registrada en el debe, es porque es una variación desfavorable o subaplicada. Si está en el debe, cuando la cancelemos tenemos que utilizar el haber. Es decir, es la operación inversa de las partidas que utilizamos acá. Entonces, en esta segunda parte, aquí es lo que les decía, la variación de costos indirectos de fabricación, cuando es desfavorable y vamos a llevarla a la cuenta de inventario de producción terminada, pues la cancelamos en el haber, porque inicialmente habíamos registrado en el debe. Entonces, debe y haber ya queda en cero la variación. Y hacemos lo mismo, cargamos el inventario de producción terminado. Si decidimos utilizar la segunda cuenta, sería el costo de producción, o la tercera cuenta sería el inventario de producción en proceso. Hacemos una pausa y vamos a escucharlos a ustedes. Consultas, dudas. Lick, yo tengo una duda en algo que estoy estancada respecto a la tarea. Dígame. Es referente a, ya le digo, lo voy a buscar, sobre los costos directos de fabricación. Vamos a irnos a la tarea para que estemos en sintonía, permítame. Ok. Tarea
Tarea número 3. Costos indirectos de fabricación. Dígame a dónde me voy. Ok, ¿es en el primer cuadro del costo? En este primer cuadro del costo. Aquí. Sí. Dígame. Ok. La clase anterior, aquí me quedé un poco perdida. Entonces, aquí dice que calcular el CIP aplicando la orden de producción de 7.000 unidades, usando la tasa CIP obtenida para la capacidad esperada del 80%. Ok. Yo utilicé 24.000, que fue el resultado que me dio en la tasa anterior, en el cuadro anterior, perdón, del 80%, que eran las horas del MOT. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo acá. Usted me dice si lo hizo así. Ok. Vamos a ver, para todos. Para todos. Vamos a hacer de un solo también este. Para todos. Y lo mismo aplicamos para acá. 100%. Sumamos parte. Y aquí pues es lo mismo, ¿no? Y solo copiamos. Va a dar esto. Y usted pues aquí con información aquí de la capacidad normal, trabajamos esto. 35.000, 300.000, Y solo copiamos los costos fijos en ambos casos. 112.000. Ok. Ahora, Sí. para trabajar la tasa del 80%, pues usted tenía que tomar el total presupuestado es 585.000. Sí. Usted calculaba, dice calcular la tasa así cuando la capacidad es del 100%. 80%. Cuando la capacidad es del 100%, son 660.000 de presupuesto y las horas de mano de obra, entonces nos da una tasa así de 22. Cuando es el 80%, tomamos el 585.000 entre las 24.000 horas y nos da 24 puntos y algo ahí. Así lo trabajamos. Dígame. Una pregunta, en donde dice seguro de fábrica, que es la capacidad normal de 45.000, a mí me da otra cantidad, me da 54.000. Aquí donde estoy. Sí, donde dice seguro de fábrica, en la tercera columna, a mí me da 54.000. Seguro de fábrica, aquí. Tercera columna. Sí, seguro de A mí, fábrica, donde dice 45.000, y en la tercera columna a mí me da 54.000. Es que ahí no tiene que modificarlo porque es costo fijo. Si usted se fija, el costo fijo no cambia. Lo que va a cambiar es el costo variable. Vamos a volver a poner lo mismo. Lo mismito, ahí tiene que ir. Si se Okay. fija, aquí tenemos 285.000 y 285.000 que es el costo fijo y 265.000 acá. ¿Ya? Okay. No cambia porque la capacidad, la capacidad de producción se maneja en términos de unidades dentro de un mismo rango, es decir, no salimos de rango de producción, nos manejamos en ese mismo rango. Entonces, calculando la tasa CIF, se preguntaba a la compañera que anteriormente hizo la consulta si lo hicimos así, el 80%. sí, me da 22 y el del 100% me da 22 y el del 80% me da 24.38. Correcto. Entonces, cuando le dice calcular los CIF aplicados para una orden de producción de 7.000 unidades, utiliza la tasa CIF obtenida para una capacidad esperada del 80%. Entonces usted va a trabajar con esta tasa, ¿sí?
utilizada para el 80%. Es decir, con esta tasa va a trabajar para calcular los IVA aplicados de 7.000 unidades. Entonces tendríamos nosotros, lo hacemos aquí, tenemos 7.000 unidades. Ok. Cada unidad se lleva cuántas horas de mano de obra directa utilizando la capacidad del 80%. Y vamos a tener un total de horas de mano de obra directa de 14.000, y cada una de esas vale, cada hora cuesta 24.38. Entonces multiplicamos, nos va a dar 342.250. Este sería el CIP aplicado. Este sería, digamos, el valor del CIP aplicado. Y hacemos lo mismo para las 6.500, ¿verdad? 6.500, que son las otras unidades que se nos piden. Y vemos aquí que tenemos 316.875. Entonces, en este primer caso, que vamos a determinar la variación. Aquí de un solo lo vamos a hacer porque ya les expliqué anteriormente, pues, este procedimiento. Para calcular la variación, aquí nomás, yo solo resto esto, y me da 11.250 la variación. Y en el segundo caso, pues, serían estos mismos costos reales menos los aplicados. Me da 3.125. Entonces, esta variación es favorable y esta variación es desfavorable. O esta variación es sobreaplicada y esta es subaplicada. Esto me sirve para poder registrar, hacer los asientos contables. Hacer los asientos contables. ¿Tiene alguna otra consulta sobre eso? Ok. Recopilando, son los 7.000 unidades que dice unidades ahí. Ok, entre las horas, que son 2, dice. Correcto, horas mod. Okay. Total. Esto me da la diferencia. Total de horas mod, la tasa CIP. Clic. ¿Diga? Eso me da la diferencia, pero a mí me da... Aún así, a mí me da 3.500. La diferencia le da 3.500, la variación, dice. No, permítame. Ah, ok, 14.000. Los 7.000 los multiplico por 2, me da los 14.000. Sí. A esos 14.000... Los multiplica por la tasa CIP que calculó del 80%, capacidad normal del 80%. Que son 22. 24.38. Sí. No, 24. Ah, ok. El 100% es la de 22. Al 80% es la de 24.38. Y eso me da 33.000, parece. Me va a dar 341.250. Ok. Este sería el CIP total presupuestado o aplicado, como se le conoce ahí. Este es el CIP real. Esta es la variación. Y con esa información hacemos los asientos contables. Con esta información se trabaja lo mismo como lo vimos en la clase. Se hacen los asientos contables. Para cada caso, cuando es favorable la variación y cuando es desfavorable. Acuérdense que cuando la variación es favorable, originalmente en la primera partida que se hace de la variación, se va a registrar en el haber. En el segundo caso, como la variación es desfavorable, originalmente se va a registrar en el debe.
Ya cuando se cancela la variación o se aplica la variación a la cuenta que le pide el ejercicio que la lleve, entonces usted lo que va a hacer, en el caso de la variación favorable, la va a cargar la variación de los SIF contra la cuenta que le pide el ejercicio que lo lleve, si es contra inventario de producción terminada o contra lo que es el costo de la producción vendida, pues usted acredita esas cuentas cuando la variación es favorable. Cuando es desfavorable, la variación originalmente, la partida original se lleva al debe, es decir, variación de los SIF con un cargo, pero cuando se cancela, pues le damos vuelta, es decir, la llevamos al haber y cargamos la cuenta que nos pide el ejercicio que carguemos. En este caso les dice, en la parte de abajo, hacerlo el registro contable de la variación, dice, aplicándola a la cuenta de inventario de producción en proceso. Entonces, ¿qué significa eso? Que la partida que usted va a hacer, la partida contable, si la variación es favorable, yo tengo aquí, debe y haber. La variación inicialmente, nosotros la registramos partida. Estas son las operaciones originales, debe y haber. Entonces la variación, cuando es original, en la partida original, perdón, si es favorable, la vamos a llevar, digamos, a la cuenta del haber, variación sí. Y de arriba pues van a estar las otras cuentas que sería la cuenta que vimos en el ejercicio. Tenemos acá. Estamos hablando de este caso, ¿no? Si aplicados, control de los SIF y la variación. Este es original. Cuando la variación es desfavorable, entonces costos indirectos aplicados, variación SIF, y la diferencia, pues la contrapartida es indirectos de fabricación real. Entonces, estas operaciones es a lo que llamo yo variación original o cuando originalmente se registra el asiento. ¿Cómo cancelamos esto nosotros? ¿O contra qué lo cancelamos esta variación? Aquí la variación, mire, está cancelada en el debe, variación de los SIF contra inventario de producción terminada. Para 20.700 originalmente se encargó, pues tiene que estar acreditada aquí abajo. Mira, aquí está acreditada. Esa es la operación de cancelación que se hace de la variación cuando se lleva, digamos, a una cuenta. En este caso puede ser inventario de producción terminada, costo de producción o inventario de producción en proceso. ¿Alguien más tiene consultas antes de pasar al siguiente tema? Yoli, tengo una pregunta. Dígame. Es una pregunta de que vamos a hacer solamente 8 asientos contables, ¿verdad? Por cada ejercicio. Sí, los asientos contables no cambian, son los mismos que están ahí, esos son los... Sí, pero en total son 8, o sea, en el ejercicio número 11 vamos a hacer 8 y en el 12 vamos a hacer 8. Sí. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Gracias, Lick. Ok. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Para los que me pidieron cambiar la entrega de la tarea, está para mañana, les di un día más ahí, con el objetivo de que no se les acumulen las tareas, entonces no la pueden entregar hoy por las razones que sean, pueden hacerlo mañana. Gracias. No dejen que eso se les acumule.
Y este periodo es bien corto, jóvenes. La verdad que, mire, uno quisiera apoyarles, pero se ve también, digamos, limitado porque la exigencia que tenemos nosotros como docentes en la autónoma es de dar lo mejor y dar calidad, es decir, dar cantidad y dar calidad, porque lo que se les enseña aquí es lo que se ve en la realidad, en las fábricas. Yo se lo digo por experiencia, pues no les voy a decir cuántas años de experiencia tengo, no me interesa eso, pero pues esto que enseñamos aquí, y yo particularmente me preocupo de enseñarles algo que les sirva en su vida real, en su vida de trabajo, en su vida profesional. Y no puedo obviar un tema que usted va a decir, pero eso yo no lo vi, no me lo enseñaron. Entonces, aunque el periodo es bien corto, tenemos que hacer un esfuerzo por alcanzar y ver todos los temas que están programados en el sílabo. Tienen que hacer un esfuerzo, yo sé que están haciendo un esfuerzo enorme, pero espero su comprensión porque la universidad nos exige calidad y por eso nosotros nos preparamos para poder dar a ustedes lo mejor. Quizás pues por lo menos los compañeros que yo conozco de contaduría pública, pues hacemos un esfuerzo de prepararnos bien para darles la clase de la mejor manera posible. Y yo espero pues que ustedes también sean conscientes en que no es que yo los quiera cargar de tareas o de muchas cosas, de foros y todo eso. Y es que la formación de ustedes lo exige, ¿verdad? Lo exige, es necesario que usted conozca toda esta temática porque son situaciones que en algún momento va a haber en la vida real, ya sea trabajando como auditor, ya sea trabajando en una empresa de maquila o de producción como contador de costos o como asistente contable. Son temas que en cualquier momento usted los va a encontrar en la vida real como aplicación práctica. Vamos a ver el siguiente tema, que es, esto no lo voy a guardar porque esto lo bajé de la plataforma. El tema siguiente tiene que ver con lo que es la asignación, la departamentalización de los costos indirectos de fabricación. Tiene que ver con la asignación de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de servicios a los departamentos de producción o a otros departamentos. Bueno, ¿cómo se los explico? Una empresa, una fábrica, una maquila, está seccionada en diferentes departamentos. Está el departamento de producción, está el departamento de mantenimientos, está el departamento de control de calidad, está el servicio médico o departamento de lo que es de medicina o de salud, le podríamos llamar. Incluso también hay una sección de cafetería, que existen esas famosas cafeterías en las maquilas principalmente. Entonces, el departamento de médico, de salud, el departamento de cafetería o la sección de cafetería, el departamento de mantenimiento, le prestan servicios a otros departamentos. Entonces, el objetivo de este tema es que usted, digamos, aprenda a cómo asignar los costos indirectos de fabricación del departamento, de los departamentos de servicios, a los otros departamentos, como en el caso de producción. Y los objetivos principales de la departamentalización, pues, es asignar responsabilidades por departamento, capacitar y entrenar, facilitar el control de los costos indirectos de fabricación y servir de base para elaborar presupuestos. Los métodos de asignación de los SIC que normalmente se conocen es el método directo y el método por prorrateo. El servicio directo se llama así porque se utiliza para asignar los SIC directamente a los departamentos de producción. En este caso, como entrega de material de empaque al departamento de ensamble. O el otro método es el prorrateo. En el prorrateo tenemos lo que es el método escalonado,
de asignación de los SIF y el método algebraico de asignación de los SIF. Vamos a tratar de ver estos dos métodos por lo menos hoy, y el tercero lo vamos a ver en otra clase. En el prorrateo pues se busca una base de distribución para los distintos centros de producción. Por ejemplo, dice el departamento de mantenimiento brinda asistencia a todos los departamentos productivos reparando máquinas. Entonces, en todas las plantas de producción, en todas las empresas de producción, en las maquilas, hay un departamento de mantenimiento. El departamento de mantenimiento le brinda asistencia a todos los demás departamentos. Ejemplo de los SIF: alquiler de fábrica, depreciación, reparación, supervisión, servicio de cafetería, seguros de los empleados, energía eléctrica y mantenimiento de máquinas. ¿Qué base se puede utilizar para poder asignar estos SIF a los departamentos? Áreas ocupadas en pies metros, área ocupada, número de empleados en servicio de cafetería, seguros, monto de nómina, en energía eléctrica, kilovatios por hora, y en mantenimiento de máquinas, número de horas máximas. El método directo de aplicación. Vamos a trabajar este método directo de aplicación, que es muy usado, consiste en asignar directamente el SIF de los centros de servicio a los productivos. El ejercicio número 1 dice: a continuación se presenta la información para calcular las tasas departamentales. Aquí le dice que lo que va a calcular son tasas de cada departamento. Entonces tenemos que fijarnos en cuántos departamentos hay, cuántos departamentos tenemos. Por eso dice ahí las tasas departamentales de la empresa industrial México S.A. y Mexa. Periodo 2, trimestre 2019. Y aquí tenemos los departamentos que hay. Como departamentos de servicio tenemos a mantenimiento de fábrica y a la cafetería. Esos dos departamentos de servicios le brindan servicios al departamento de corte y al departamento de ensamble. Entonces, si usted se fija, el SIF presupuestado al departamento de mantenimiento de fábrica es 70,000. El SIF presupuestado para cafetería son 30,000. Las horas base de aplicación de los SIF son 15,000 horas de mano de obra para el departamento de mantenimiento de fábrica y 1,500 para cafetería. En cuanto a horas máquinas, la base de aplicación que se puede utilizar son 5,000 horas máquinas y 500 para cafetería. En el departamento de producción tenemos que los SIF, el departamento de corte tiene 280,000 de presupuesto SIF. Las horas de mano de obra directa son 40,000 horas y 25,000 horas máquinas. Para el departamento de ensamble tenemos 120,000 SIF, 20,000 horas de mano de obra directa y 15,000 horas máquinas. El total SIF que usted puede ver son 500,000, es decir, es la suma de todo esto. Estos son los SIF de esa empresa. Aquí le da una información adicional, le dice, los SIF del departamento de mantenimiento, es decir, los SIF del departamento de mantenimiento, estos SIF, los 70,000, está diciendo ahí, se asignan a los departamentos de corte. Departamento de corte es este que está acá, y de ensamble, aplicando como base las horas máquinas. Las horas máquinas que tenemos acá nosotros, el departamento de corte, que son 25,000, y el departamento de ensamble son 15,000, son 40,000 horas máquinas. Entonces hay que tener en cuenta que las horas máquina base, la cantidad de horas máquinas para esos dos departamentos, corte y ensamble, son estas dos que están acá, 25,000 y 15,000, me suman 40,000 horas máquina en estos dos departamentos. Entonces esa es la base de aplicación que vamos a utilizar para asignar estos 70,000 a estos dos departamentos. En el segundo caso dice cafetería, que es 30,000, se asignan a los departamentos de producción. Departamentos de producción, está hablando de corte y ensamble,
con base al total de horas de mano de obra para cada uno. Aquí ya cambia. Antes nos dijeron que en el departamento anterior, que es mantenimiento, utilizáramos horas máquinas. Aquí nos están diciendo que utilicemos horas de mano de obra, que son 40 más 20, serían 60.000 horas para el inciso 2 de mano de obra directa. Y el 3, las tasas SIP de los departamentos de producción deben calcularse en base a horas de mano de obra. Es decir, cuando ya hayamos trabajado los dos incisos, los dos numerales anteriores, vamos a trabajar el tercer numeral utilizando horas base de mano de obra directa. Veamos entonces cómo es que se desarrolla solución del ejercicio. Paso 1, se los he trabajado con pasos para que ustedes me entiendan mejor. Asignación del mantenimiento de los 70.000 lempiras, de estos 70.000 lempiras. Factor de prorrateo, SIC presupuesto, como lo dice el ejercicio. Estos 70.000, está diciendo aquí, del departamento de mantenimiento, los va a asignar a los departamentos de corte y ensamble, aplicando como base las horas de mano de obra directa. Entonces, perdón, aplicando como base las horas máquinas. Entonces, agarramos los 70.000 que tenemos acá, los traemos para aquí, para la fórmula, y como base de aplicación vamos a utilizar estos dos. Mire, el que esté en azul y en rojo, para cada departamento, corte y ensamble, son 25.000 más 15.000, son 40.000. Entonces me da una tasa de 1.75 de costo indirecto de fabricación para la asignación del departamento de mantenimiento. Ahora vamos a trabajar el cuadro de asignación del departamento de mantenimiento, es decir, ¿para qué nos sirve haber calculado esta tasa de 1.75? Pues nos sirve para el departamento de corte, tiene 25.000 horas máquinas, aquí están, 25.000. El departamento de ensamble tiene 15.000, aquí está, el departamento de ensamble tiene 15.000. El factor o la tasa que calculamos es 1.75, por lo tanto, de los 70.000 del departamento de mantenimiento, le vamos a asignar 43.750 al departamento de corte y 26.250 al departamento de ensamble. Multiplicamos estos dos valores, 25.000 por 1.75 y 15.000 por 1.75, y nos dan estos totales. Sumamos estos valores y nos va a dar 70.000, es decir, aquí nosotros ya asignamos a esos dos departamentos los 70.000, tal y como lo dice el inciso o el numeral 1. Los SID del departamento de mantenimiento, que en este caso son 70.000, según la información que nos dan, 70.000, se asignan a los departamentos de corte y de ensamble, aplicando como base las horas máquinas. Las horas máquinas de estos dos departamentos suman 40.000, por eso los 70.000 los dividimos entre 40.000 y nos dio una tasa de 1.75. Al hacer el cuadro de asignación de los costos del departamento de mantenimiento al departamento de corte y ensamble, pues agarramos los 25.000, que son las horas máquinas, corresponden al departamento de corte, lo multiplicamos por el factor de 1.75 y tenemos que para el departamento de corte hay una asignación de 43.750. Para el departamento de ensamble son 15.000 horas máquinas, 15.000 horas máquinas por el factor y nos da 26.250. Estos dos suman 70.000. Ahí pues ya hicimos el trabajo de asignar los 70.000 que eran del departamento de mantenimiento al departamento de corte de ensamble. En el segundo punto, en el segundo numeral, nos dice que la asignación del costo SIP, el presupuesto SIP de cafetería son 30.000. Entonces dice la cafetería, los SIP se asignan a los departamentos de producción utilizando como base total las horas de mano de obra directa para cada uno. Entonces
Nos volvemos aquí a la información original y vemos que las horas de mano de obra directa para corte son 40.000 y las horas de ensamble y mano de obra directa son 20.000. Estos dos suman 60.000 y por eso los 30.000 de la cafetería los vamos a dividir entre 60.000 y nos va a dar 0.50. Hacemos el mismo procedimiento, cuadro de asignación del presupuesto del departamento de cafetería al departamento de corte y de ensamble. 40.000 horas de mano de obra directa para el corte por 0.50 nos da 20.000 y 20.000 horas de mano de obra directa para ensamble por 0.50 nos da 10.000. Se ve que suma 20.000 más 10.000, tenemos los 30.000 que es la asignación de la cafetería, el costo o del presupuesto sí de la cafetería a cada uno de los departamentos de producción, en este caso que es el departamento de corte y de ensamble. Entonces ya trabajamos la asignación de los dos presupuestos a estos dos departamentos. Ya vimos cómo se hace el procedimiento para asignarlos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el numeral 3. Las tasas sí de los departamentos de producción deben calcularse en base a las horas de mano de obra directa. Entonces las horas de mano de obra directa son 40 y 20, son 60. Por lo tanto, vamos a hacer un cuadrito para el paso 3. Se llama cuadro resumen de asignación de los SIP. Y vamos a hacer una descripción de los SIP originales que tenía el departamento de mantenimiento, son 70.000. Cafetería tenía 30.000, por eso aquí es de departamentos de servicios, son estos dos, ¿verdad? Esos dos departamentos son de servicios. Y de producción tenemos estos dos, que es corte y ensamble. Para cafetería decíamos que son 30.000 los SIP presupuestados. Y para corte son 280.000 y para el ensamble son 120.000. Suma todo esto y le va a dar los 500.000 que inicialmente calculamos o sumamos. Ahora, ¿por qué le ponemos esto negativo acá? Asignación de mantenimiento. Porque ya cuando el presupuesto que estaba asignado para mantenimiento se asigna al departamento de corte y de ensamble, o se asigna a la producción, entonces desaparece ese valor, porque ya fue distribuido. A la corte le tocaron 43.750 y a ensamble 26.250. Usted sume esos dos y le va a dar los 70.000. Entonces, por eso le ponemos en negativo, porque ya en este departamento de mantenimiento no hay valores, ya no hay presupuesto ahí, ya se asignó. En el caso de cafetería, pues también, cafetería se asignó al departamento de corte con 20.000 y al departamento de ensamble con 10.000. ¿De dónde tomamos esta información? Pues de los cuadros anteriores, ¿verdad? De los cuadros anteriores, 43.750, es este 43.750 que está acá, 26.250, son estos 26.250 que tenemos por acá. En el caso del departamento o de la sección de cafetería, 20.000, estos 20.000 para corte que tenemos acá, y los 10.000 de ensamble son los que tenemos en esta parte. Sumamos corte, 343.750, y ensamble, 156.250. Y aquí calculamos la tasa predeterminada que nos dice el numeral 3. Las tasas sí de los departamentos de producción deben de calcularse en base de horas de mano de obra directa. Entonces ya sabemos nosotros desde aquí que las horas de mano de obra directa son 60.000, 40.000 para corte y 20.000 para ensamble. Tomando esa información, pues tenemos 343.750 para el departamento de corte, es el total SIP, y
las horas de mano de obra directa para ese departamento son 40.000. Aquí las tenemos, solo para recordar. 40.000, departamento de corte. Y después tomamos el valor de 156.250 para el departamento de ensamble. Aquí está, lo dividimos entre las 20.000 horas de mano de obra directa. Y nos dan las tasas, 8.59 para el departamento de corte y 7.8 para el departamento de ensamble. Esto es utilizando el método que se conoce como método directo de asignación de los costos indirectos de fabricación del departamento de servicios al departamento de producción. Entonces, el presupuesto que tenía el departamento de mantenimiento quedó en cero y el presupuesto que tenía cafetería también quedó en cero. ¿Por qué? Porque se asignaron a los otros departamentos. En eso consiste esta metodología de lo que es la asignación de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de servicio a otros departamentos utilizando el método directo. Me gustaría saber si tienen alguna consulta o seguimos con el siguiente método para poder avanzar con el tema. Veamos, no hay consultas, veamos el siguiente método, que es el escalonado. El método de asignación de los CIP, que se conoce como escalonado, busca una base de distribución para los distintos centros de producción. El proceso de asignación mediante el método escalonado se asigna el primero, digamos, el CIP presupuestado al departamento que presta servicios al mayor número de otros departamentos. En ese mismo orden se asigna el siguiente departamento de servicios que presta servicios al resto del departamento. Entonces, vamos a hacer una jerarquización aquí, de acuerdo a la cantidad, a quien presta más servicios, es decir, de mayor a menor. El que presta más servicios, hacemos primero el cálculo, de ahí el que sigue, el que le sigue, y así sucesivamente. Con la misma información del ejercicio anterior, vamos a trabajar este método. A continuación se presenta la información para calcular las tasas departamentales de la empresa industrial México S.A. y MEX. Y tenemos la misma información. Los departamentos de servicio tiene a mantenimiento y tiene a cafetería, el departamento de producción tiene a corte y tiene ensamble. El sí presupuestado es 70.000 y 30.000. Las horas de mano de obra que se utilizarán como base van a ser 15.000 y 1.500, y 5.000 son las horas máquinas y 500 para cafetería. Lo mismo pues para el departamento de corte, 40 y 20, es 60, 25 y 15 que son para las horas máquinas en ambos departamentos. Siguiendo lo que la teoría nos dice, se asignará primero los costos indirectos de fabricación del departamento de mantenimiento en base a las horas máquinas. Entonces, siguiendo este numeral, vamos a trabajar con el paso número 1. Asignación de mantenimiento por 70.000. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si usted revisa de estos dos valores, el que tiene mayor costo indirecto de fabricación de estos dos es mantenimiento de fábrica, unos 70.000. De ahí le sigue cafetería. Si hubiera otro departamento de servicios como medicina, como salud, y tiene
25.000 seguiría salud, y así pues en ese orden, ¿verdad? Entonces primero vamos a trabajar los 70.000 del mantenimiento de fábrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la tasa primero, 70.000, y dice que la base van a ser las horas máquina. Fíjese bien que aquí las horas máquina son 40.500. Si comparamos este paso 1 con el paso 1 del método anterior, vamos a notar una diferencia, que aquí la base en horas máquinas es mayor. Vamos a irnos al método anterior solo para verificar lo que le estamos comentando. Entonces, fíjese que en el paso 1 del método directo son 40.000. En el paso 1 del método escalonado son 40.500. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta estos 500 de la cafetería. Es decir, estos 70.000 los vamos a distribuir a los departamentos de cafetería, corte y ensamble. Distribuir o asignar es lo mismo, ¿verdad? Como que usted tenga 30.000 lempiras y lo reparte entre todos sus compañeros ahí de la universidad. Está asignando esos 30.000 lempiras a cada uno de los compañeros. Entonces, aquí lo que sucede es que se utiliza una base como las horas máquinas. A cafetería le va a tocar poquito porque solamente tiene 500 horas. A quien le va a tocar más va a ser al departamento de corte porque tiene 25.000 horas máquina. Y a ensamble le tocan 15.000 horas máquina. Entonces, cuando calculemos la tasa de estos 70.000, por eso utilizamos las 500 horas máquina de cafetería, las 25.000 de corte y las 15.000 de ensamble. Y eso le va a sumar los 40.500 que tiene por acá. Al hacer la división me da la tasa predeterminada de 1.72 y esos otros números que están ahí. Ahora, ¿para qué ocupamos esta tasa? Hacemos el cuadrito. El procedimiento que se utiliza casi es muy parecido al método de asignación que utilizamos anteriormente. Aquí tenemos departamento, corte, ensamble, pero le agregamos cafetería. Comparemos con el método directo. Aquí solamente tiene corte y ensamble. Departamento de corte, ensamble y cafetería para el método escalonado. Y agarramos las horas máquina para corte, las horas máquina para ensamble y las horas máquina para cafetería, que ya decíamos que están aquí, horas máquina. Y eso nos va a dar entonces la tasa de aplicación, el factor que nos va a servir para calcular el costo que vamos a asignar a cada departamento. 25.000 por 1.72 nos da 43.209.88. 15.000 por 1.72 nos da 25.925. Y 500 por 1.72 nos da 864.20. Lo que les mencionaba, que a cafetería le iba a tocar bien poquito porque las horas máquinas son 500. Sumamos ese valor y usted se fija que va a dar los 70.000. Los 70.000 que distribuimos acá, aquí ya lo vemos con detalle y nos va a dar 70.000 ya distribuidos en los 3 departamentos. Ahora vamos con el segundo departamento, que sería cafetería. Cafetería, ¿por qué tiene ahora 30.864.20? ¿Por qué? Bueno, por la razón de que inicialmente tenía 30.000. Pero como de mantenimiento le asignamos 864 por acá, 20. Ahora cafetería tiene 30.864.20. Y como cafetería se va
a asignar o a distribuir utilizando como base las horas de mano de obra directa, vamos a ver cuántas horas de mano de obra directa hay en el departamento de corte. En el departamento de ensamble son 40 y 20, son 60,000. Entonces cafetería se va a dividir por 60,000 horas de mano de obra directa para calcular la tasa predeterminada. Esa tasa predeterminada pues nos sirve para hacer otro cuadrito que se va a llamar cuadro de asignación departamento de cafetería, y hacemos la asignación para el departamento de corte. 40,000 horas que tiene el departamento de corte multiplicado por 0.51 nos va a dar 20,576. 20,000 horas que tiene el departamento de ensamble multiplicado por el factor nos va a dar 10,288.07. Los totales que tenemos entonces es de 30,864.20. Es decir, lo mismo que tenemos acá, ya asignado queda de la siguiente manera, ¿verdad? Para cada departamento. Y después trabajamos el cuadro resumen de asignación de los CIF. Tal como lo hicimos en el primer método, pues tenemos los CIF por acá, 70,000 que son los originales, de información original, 30,000, 280 y 120. Y como asignamos el presupuesto de los costos indirectos de fabricación de mantenimiento, los asignamos en cafetería, corte y ensamble, en esos tres departamentos, entonces aquí en mantenimiento ya no nos queda nada. Se suma estos tres y le va a dar 70,000, que son estos mismos que ya se asignaron, eso quiere decir. Pero cafetería también se queda asignada porque asigna al departamento de corte 20,576.13 y al departamento de ensamble 10,288.07. Sumamos ambos departamentos, sumamos esto y nos va a dar 343,786 y 156,203. Esta es la información que ando buscando para calcular la tasa que me pide el ejercicio por cada departamento. Para el departamento de corte utilizo 343,786 entre 40,000 horas de mano de obra y nos da 8.59. Y asimismo para el departamento de ensamble, tomamos la información que calculamos aquí en ensamble de la distribución que se hizo y nos dio 156,213.99 entre 20,000. Y eso nos va a dar un valor de 7.8106 y 8.5946. Y utilizando ese método, pues el método escalonado, tendríamos estas tasas predeterminadas de los costos indirectos de fabricación por ambos departamentos. Si hacemos un comparativo de las tasas en ambos métodos, vamos a ver en el método directo. Vamos a copiar a la par aquí la que me dio del método directo. Para el departamento de corte me da 8.5937 y para el departamento de ensamble me da 7.81. Entonces, aunque usted puede ver que están muy cercanas, este método de escalonado es más exacto que el método directo. ¿Por qué razón? Ya lo vio, porque en este método
escalonado, nosotros asignamos en todos los departamentos los costos indirectos de fabricación de servicios. Hicimos asignación para todos los departamentos. Entonces, de mantenimiento de fábrica, yo le asigné una parte a cafetería, a corte y a ensamble. En el método directo no se hace así. En el método directo, digamos, de mantenimiento no se asignó nada a cafetería. Entonces, esa es la diferencia, que del primer presupuesto de mantenimiento se asignó una parte a cafetería, una parte a corte y otra parte a ensamble. ¿Y en base a qué fue la asignación? Como usted pudo observar, pues en base, digamos, a las horas máquina. Para el departamento de mantenimiento se utilizaron las horas máquinas, son 40.500. Hicimos el cálculo por acá y después hicimos este cuadro de asignación que se llama departamento de mantenimiento, porque lo que estamos asignando es el presupuesto de mantenimiento en los diferentes departamentos: corte, ensamble y cafetería. Y después asignamos el presupuesto de la cafetería en los dos departamentos restantes, corte y ensamble. Entonces, y por último hacemos el resumen. El resumen considera la información original de estos dos y le suma lo que le fue asignado de mantenimiento y de cafetería. Al final se suma todo eso y nos da el total SIP asignado al departamento de corte y el total SIP para el departamento de ensamble. Eso nos lleva a calcular las tasas por cada departamento, ¿verdad? Bueno, jóvenes, quisiera preguntar o escucharlos si tienen alguna consulta. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Liz. Sí, Lick. ¿Cómo ven el tema? Pues poquito largo, pero hay que estudiarlo. Sí, ahí la ventaja que se lo subo en Excel y el video pues también les ayuda a repasar. La metodología es la misma, es decir, es algo como mecánico esto de las tasas, de calcular las tasas predeterminadas de los departamentos de producción, ¿verdad? Considerando como asignación el presupuesto de los SIT, de los departamentos de servicio. Ustedes pueden ver que esto es algo como ya mecánico, porque usted en el método directo, pues, como lo vimos, se dice, bueno, paso 1, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Con la información que me dan. Dice, asignación de mantenimiento por 70.000. ¿A dónde lo voy a asignar? Aquí le dice el numeral 1, al departamento de corte y de ensamble. Y le dice todavía, ¿en base a qué? En base a horas de horas máquinas. ¿Cuántas son las horas máquinas de el departamento de corte y de ensamble? Pues suma eso, son 40.000, por eso esas 40.000 van acá. ¿Por qué no considera el departamento de cafetería? Porque aquí le está diciendo que se asigna a los departamentos de corte y de ensamble. Entonces, por eso trabajamos bajo este método la asignación, utilizando como base de distribución las horas máquinas, que para corte corresponde 25.000 y para ensamble 15.000, se lo se multiplica y le quedan 43.750 para el corte y 26.250 para
ensamble. Ahora el segundo paso es, ya asignamos 70,000, ahora es asignar los 30,000. Y nos dice en el segundo numeral que esto se hace en base a horas de mano de obra, ya no es en base a horas máquinas, a horas de mano de obra. ¿Cuántas horas de mano de obra tiene en sumatoria el departamento de producción? Corte tiene 40,000 y ensamble tiene 20,000. Por eso dividimos los 30,000 entre 60,000 y nos da la tasa. Hacemos el mismo procedimiento que el cuadro anterior, nada más que utilizando el nuevo factor y la nueva base, que serían 40,000 horas para corte y 20,000 horas para ensamble, y nos da este total, que si usted se fija, debe dar lo mismo. Tenemos los 70,000 que le dan acá, son estos mismos 70,000 que tenemos acá. Los 30,000 que tenemos aquí son los 30,000 de cafetería. Y después se hace el resumen. Con la información original de los ciclos presupuestados, 70,000, 30,000, 280 y 120. Y después decimos, bueno, ya repartimos, y lo podemos nombrar así de esa manera, 70,000. ¿Cómo lo repartimos? Le dimos a corte, al departamento de corte, 43,150, y a ensamble le dimos 26,250. Repartimos 30,000 de cafetería. ¿Cómo lo hicimos? Le dimos al departamento de corte 20,000 y al departamento de ensamble 30,000. ¿Cuánto es el total de los CIT del departamento de corte y el departamento de ensamble? Pues es de 343,750 para el primero y 156,250 para el segundo. ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular la tasa predeterminada por departamento. Es 8.59375 para el departamento de corte y 7.81250 para el departamento de ensamble. Este método pues se diferencia del escalonado, porque en el escalonado, como repito, mantenimiento, el presupuesto que tiene de los costos indirectos de fabricación es 70,000. Entonces, estos 70,000 los va a asignar a los demás departamentos, es decir, no va a dejar por fuera cafetería como lo hizo el método directo, sino que le va a asignar una parte a cafetería, otra parte a corte y otra parte a ensamble. ¿Y qué base va a utilizar para hacer esa asignación? Pues las horas máquinas. Cafetería tiene 500, corte tiene 25,000 y ensamble tiene 15,000. Sumado todo eso le va a dar 40,500, que es lo que tenemos aquí como base de asignación. 70,000 lo divide entre 40,500 y le da esto. Y aquí pues hacemos el mismo cuadrito como lo hicimos con el método anterior. Lo que se va a agregar es cafetería, que son 500. A cafetería le corresponden 864.20 y a los demás departamentos le corresponden estos valores. Como les mencionaba anteriormente, la sumatoria tiene que darle 70,000, que es el mismo valor que tiene por acá arriba, 70,500, 70,000 y 70,000 acá. Hacemos ahora la asignación de cafetería en los departamentos restantes. Cafetería tiene 864.20 y 30,000 que tenía al inicio, entre 60,000 que son las horas de mano de obra directa, que le dice el ejercicio que lo haga, que lo asigne, nos da el factor, y asignamos cafetería para ambos departamentos. Mire, la misma sumatoria que me da aquí es el mismo valor que tenemos acá. El cuadro resumen, pues el mismo análisis o la interpretación. 70,000 ya no tiene nada mantenimiento porque lo asignó a cafetería una parte, a corte otra parte y a ensamble otra parte. Cafetería se quedó asignada también porque asignó una parte a corte y otra parte a ensamble. Al final calculamos la tasa por departamento y nos da 8.5937 y 7.8125. Eso es el procedimiento para ambos métodos. Nos quedaría pendiente de analizar el
el tercer método, que es el método algebraico, pero nos vamos a quedar aquí porque ese método se lleva un poquito más de tiempo. Y pues vamos a utilizarlo con mayor tiempo para no ir a la carrera, sino que ir siempre procurando pues explicarles con la mejor calidad posible y pues abarcando lo que es la temática que tenemos en la programación. Así que si no tenemos más consultas, o si tenemos consultas todavía, pues hay un poco de tiempo para escucharlos. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? Lick, buenas tardes. Yo tengo Buenas una consulta. Sí. En la distribución, en esta forma escalonado, primero hicimos la distribución de cafetería, ¿no? No, de mantenimiento y luego cafetería. Sí, mantenimiento. Aquí están los 70,000. Okay. Y luego cafetería, correcto. Si tenemos otro departamento, por ejemplo, usted mencionó salud, ¿cómo yo saber que primero voy a hacer mantenimiento y luego cafetería? O sea, ¿me voy a dirigir por el valor a distribuir o cómo lo ordenaría? Sí, por el valor. Es decir, si aquí, como les mencionaba al inicio, tenemos salud, otro departamento de servicio, ¿verdad? Uh-huh. Si en vez de 30,000 tenemos 40,000, entonces vamos a asignar lo que es salud primero. Ok. Y dar cafetería. Ok. Aquí pues van a estar las horas mano de obra y las horas más. Uh-huh. Así lo trabajarían. Ok. ¿Alguna otra consulta que tengan? No se sientan ustedes así como presionados si ven tareas que se les estamos subiendo. Es decir, yo puedo subir la tarea hoy para que vayan avanzando o para que vayan planificando su horario de trabajo de las tareas, ¿verdad? Si usted me pide, por ejemplo, que la tarea se vence hoy y me dice, fíjense que me gustaría, ¿qué posibilidad hay de que la pase para mañana? Yo lo puedo hacer, así como lo hice hoy. Estamos con todo el deseo de colaborar con ustedes, así que sientan esa confianza de pedir. Siempre, digamos, vamos a considerar pues de que lo que están solicitando va en función de que ustedes quieren trabajar, entonces yo no le veo ningún problema, digamos, a eso, ¿verdad? Así que esa es mi sugerencia. ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? Lick, una pregunta. Usted dijo que faltaba todavía una parte de este tema, ¿verdad? ¿Cuándo lo veríamos? Tenemos programado, vamos a tener clase programada para el jueves. Al jueves a las 5 de la tarde. La verdad, Lick, así en la pantalla a veces es bien difícil porque tantos números, ¿verdad? Uno como que se enchivola mucho. Y mientras que uno si lo tiene ya en la plataforma, pues uno lo puede ver en la computadora. Entonces creo que, no sé, ¿verdad? Sí, así como lo hizo ahora con el ejercicio, dar un medio repaso el jueves. Sí, siempre damos repaso. Acuérdese que la metodología de mis clases son esas, es decir, según lo que nos dice la pedagogía. Yo no soy pedagogo, pero he recibido, digamos, alguna que otra capacitación. Y la pedagogía nos dice que tenemos que partir de lo último, es decir, dando una explicación de lo último que vimos, de la última clase. Y ese es el procedimiento que hemos utilizado en mi clase, pues entonces no hay ningún problema en ese sentido. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, entonces solo les repito, no se inquieten si subimos tareas, es parte de lo que es el proceso de aprendizaje, y ahí pues tengan toda la confianza de
de hablar, de solicitar algo, porque estamos con toda la intención de apoyarle, sin perder la calidad de lo que es la clase. Así que por hoy, pues muchas gracias por su atención y nos veríamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Les voy a mandar el aviso, ¿verdad? Para recordarles que vamos a tener la clase el próximo jueves. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lee. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Okay. Gracias, Lick. Gracias a ustedes por su atención. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo se termina el foro? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo se termina el foro? El foro. Creo que hoy, fíjense, el foro se termina hoy. La tarea es que la pasé para mañana. Ah, bueno. Está bien. Gracias. Sí. Vaya la hora.